Muy buenos días a todos. Me presento. Soy Matei Mendoza, ayudante de la asignatura de Fisiología Humana para la carrera de Nutrición 2025. En esta instancia vamos a explicar en qué consiste el sistema renal, en cuanto a su anatomía, su fisiología y todos los procesos que se ven involucrados para la homeostasia del cuerpo humano. Antes de comenzar con esta ayudantía, les quiero dar informaciones. En primer lugar, cuando se sube este video, en la descripción se van a encontrar nuestros correos, la cual es de parte mía y de mi compañera Magdalena. Esos correos sirven para que nos lleguen consultas de la materia, de cualquier sistema, puede ser renal, pulmonar, digestivo, incluso de los sistemas anteriores. Todo eso es porque nosotros queremos brindarle apoyo para este tercer certamen, la cual a través de las clases de la profesora Catalina Muñoz y de nuestro material le vaya excelente. Lo importante de todo es que estudien, estudien y estudien y que no tengan ninguna duda a la hora de llegar al certamen. Así que comenzando con la ayudantía, primero, antes de explicar la fisiología renal, hay que explicar en qué consiste su anatomía, o sea, cómo se estructura este sistema en el cuerpo humano. Ya, nosotros tenemos dos riñones, la cual como su función principal es la de formar la orina. Pero más adelante en la ayudantía encontraremos que no solamente sirve para formar orina, sino que también tiene otras funciones. La masita rosa que se encuentra arriba son las glándulas suprarrenales, la cual se ven como irrigadas a través de la arteria renal y de la vena renal. Estas arterias son importantes debido a que toda la sangre que se encuentra en nuestro cuerpo humano que contienen desechos pasan por el riñón para, por así decirlo, o someterse a la filtración y limpiar la sangre. Porque si nosotros encontramos una acumulación de desechos en nuestra sangre puede ser perjudicial para nuestra salud. Así que como una medida de seguridad que tiene nuestro cuerpo es que en el riñón ahí se limpia toda la sangre de nuestra circulación. Luego se encuentran los uréteres, que conducen la orina desde los riñones, la cual se encuentra situada en la cavidad pélvica para redirigirse hacia no, hacia la vejiga. El paso, o sea, para favorecer el paso de la orina hacia la vejiga, se da a través de las contracciones del peristaltismo. Luego se encuentra la vejiga que tiene como función de contener la orina, la cual como capacidad, bueno, esto varía entre cada usuario, pero puede ser de 350 cc. Pero cuando se distiende la vejiga, más allá de su capacidad, ocurre el deseo de orinar, que es como se da como una transmisión nerviosa que indica a nuestro cuerpo de que tiene deseo de orinar. Y por último encontramos la uretra, la cual tiene la función de excretar la orina, la cual finaliza en el meato urinario. Ya explicamos cómo se estructura el sistema renal, pero ahora vamos a explicar en qué consiste la estructura del riñón. En el riñón encontramos que lo rodea la cápsula fibrosa, la cual tiene en el riñón tiene tres porciones. Por una parte está la corteza renal, la médula renal y entre ellas se encuentra la papila renal. Bueno, las pirámides renales. Ya, entonces, aquí lo expliqué de mejor manera que es en el parenquima. El parenquima es como el tejido funcional del riñón, la cual se va desde la corteza hacia la médula, hacia las pirámides renales y por última se encuentra la red de nefronas que es la que y se instaura en la filtración, en la secreción y la reabsorción de sustancias. También nosotros encontramos que todo esto se ve a través del uréter, que del uréter se va hacia la perirenal, que es como la bifurcación que tiene para redirigirse hacia el riñón. Luego de eso están los cálices mayores y los menores. Una forma de entenderlo fue que imaginen que el uréter es como un árbol. En el uréter, en este caso, es el tronco y luego las ramas son los cálices mayores y los cálices menores. Y todo esto se va para como a redirigir la orina hacia la vejiga. Y por último, aquí encontramos la nefrona, que sus porciones se van a ver explicadas en la siguiente página. Siguiente.
Ya. Por otra parte, les quiero explicar de que la funcionalidad que tiene que se conecta con la arteria renal y la vena renal es porque aquí es en el proceso en donde se ocurre la filtración de la sangre. O sea, imagínense, nosotros tenemos un desecho, así que va hacia la arteria renal. Toda esa sangre se va redirigida hacia las pirámides renales. Pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre a través de este mini esquema. O sea, lo más importante, no es necesario que se aprendan todo como la arteria arcuata, interlobular, no. Lo que quiero explicar es que en esta parte como ya, se va desde una arteria hasta una arteriola, que es como una arteria pero más chiquita. Luego de eso van hacia los capilares glomerulares, la cual se encuentra en esta porción del glomérulo, y la cual se ven conectadas desde una arteriola aferente. Luego están las capilares glomerular y luego una arteriola eferente. Para luego redirigirse en los capilares peritubulares, la cual se ven sometidas durante la asa de Henle. Y luego de eso, cuando la sangre ya se encuentra filtrada, reabsorbida, secretada, se redirige hacia las venas interlobulares, hacia la vena renal. Es importante diferenciar estas dos estructuras, la cual todo lo que tenga que ver con arteria, arteriola, vena es la que conduce la sangre del riñón, que se ve filtrada. Mientras que el uréter y las partes como tubulares, la que se encuentra aquí, es la que redirige la orina. Eso es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si luego nosotros encontramos que en la orina se encuentra como una concentración de glóbulos rojos? Puede ser a través de un hito o de un daño en los túbulos. Y por eso, como hay un daño aquí es cuando se filtra la sangre hacia en los túbulos. Por eso es anormal ver una concentración de sangre en la orina, porque se ven delimitadas entre las arteriolas y las venas, separadas por los túbulos renales. Ya. Por otra parte, encontramos que esta es la estructura principal de la nefrona, la cual comienza desde el glomérulo, la cual tiene la función de la filtración glomerular. Importante, filtración glomerular. Todo esto se ve encapsulado por la cápsula de Brodmann, la cual la sangre viene con desechos desde la arteriola aferente. Luego se va hacia los capilares glomerulares, hasta luego redirigirse hacia las arteriolas eferentes. Recuerda, aferente antes de llegar. Eferente ya se sometió a la filtración, así que luego se va hacia los túbulos. También nosotros encontramos que en la arteriola aferente y toda esta como red de arteriolas es la que se encuentra el aparato yuxtaglomerular, que es la que tiene la capacidad de producir hormona, que es la renina. Pero eso lo explicaremos en la siguiente página. Ya, entonces ya explicamos en qué consiste la filtración glomerular, en su modo de estructura, de la anatomía del glomérulo. Pero ahora nosotros vamos a explicar la otra parte, que es a través de los túbulos. Encontramos que el túbulo proximal, el asa de Henle, que se divide, si va bajando es porque es descendente y si va subiendo porque es ascendente. Luego están los túbulos distales y el colector. Piensen que en el riñón se encuentra como una red gigantísima de nefronas y el túbulo colector se ve que como que junta todas estas como túbulos distales a una sola vía. Y en esa vía es la que se redirige la orina hacia el uréter. Luego encontramos que en toda esta red de túbulos es la que se ocurre la secreción y la reabsorción de sustancias, la cual está como inervadas a través de las arteriolas renales y las venas renales. Esto lo que funciona es que si de repente en nuestro cuerpo demanda una cierta sustancia, no va a querer que se secrete en la orina, sino que se mantenga en la sangre. Así que por eso funciona en la reabsorción. Y en la reabsorción de una sustancia en específico se va según, de acuerdo a qué parte del túbulo estamos hablando.
Y una cosa para diferenciar qué es una filtración, secreción o resorción, aquí hay un esquema. Ya. En términos simples, la filtración ocurre en el glomérulo. Es como es la capacidad que tienen las sustancias desde una arteria o arteriola para irse al túbulo. O sea, recuerdan que la filtración es como que hay como una capa semipermeable con poros. En esos poros como que permite que pasen ciertas sustancias hacia los túbulos. Esa es la capacidad de filtración porque filtra la sustancia hacia el túbulo. Luego es en la que encontramos la secreción y la reabsorción. La reabsorción es que es la capacidad que tiene la sustancia desde el túbulo redirigirse de nuevo hacia la sangre, o sea, de nuevo hacia la arteriola. Y es que es cuando en esta parte que cuando nuestro cuerpo requiere demanda de una sustancia, dice ya, sí, lo que expliqué anteriormente, que si no se va hacia la orina, se tiene que permanecer en la sangre, por eso se reabsorbe. Mientras que la secreción es la capacidad que tiene que en esta parte de los túbulos, si queremos como secretar alguna sustancia como algún desecho o algún fármaco, se vaya desde la sangre hacia los túbulos. Eso se da mucho en la farmacología porque se supone que nosotros no tenemos como que saturar nuestro cuerpo de un medicamento en particular. Así que una de las vías de eliminación del fármaco es a través de la orina. Y para esa parte es cuando se secreta. Ese fármaco se secreta a través de los túbulos, la cual se elimina a través de la orina. Y esa eliminación de la orina es la que se denomina excreción. Todo, cuando se menciona excreción de alguna sustancia, quiere decir que toda esa sustancia, por ejemplo, em, la orina, ya. Nosotros estamos excretando orina, quiere decir que nosotros estamos eliminándola de nuestro sistema, la cual se va a través de la orina. Siguiente. Ahora que ya explicamos en qué consiste la fisiología, en la anatomía renal, vamos a explicar la fisiología renal. Ya, en primer lugar, como tiene muchas funciones, como que lo englobé en cuanto a su función. Primero encontramos que el riñón tiene una función endocrina, la cual es la capacidad de generar hormonas. El riñón tiene la capacidad de generar dos hormonas, la cual es la primera es la eritropoyetina, la cual es una hormona que estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos, la cual mantiene una concentración ideal de glóbulos rojos en la sangre y a través de esto se pueden oxigenar los músculos. En estos casos, cuando nosotros encontramos que nuestro paciente tiene un déficit de glóbulos rojos, se le administra eritropoyetina. O también algunas personas que están como en contra de las transfusiones sanguíneas, como que el doctor se le sugiere, obviamente con el consentimiento informado, de administrar la eritropoyetina, que es un precursor de la producción de glóbulos rojos. O sea, en ese caso no le estamos administrando glóbulos rojos en sí, sino que estamos pasando la hormona que estimula que se generen glóbulos rojos. Y en un exceso se puede desarrollar trombosis e hipertensión. Eso se explica porque si nosotros aumentamos la cantidad de glóbulos rojos, quiere decir que estamos aumentando la viscosidad de la sangre. Y si aumenta la viscosidad de la sangre puede ocurrir, en primer lugar, que aumente la resistencia vascular, la cual aumenta la presión. Y por otra parte, tiene una mayor incidencia de generar trombosis, o sea, un coágulo. Otra hormona producida por el riñón es la renina, la cual estimula la regulación de la presión arterial. Esta hormona se la expliqué en la clase pasada de endocrino debido a que el sistema endocrino y el renal como que se relacionan entre sí. Piense que todos los sistemas están relacionados entre sí, pero en específico en la producción de hormonas del riñón se encuentra la renina y también la DH, pero actúa en otra parte del riñón, que es en las nefronas, que es en el conducto colector distal. Ya, en la renina, primero ocurre que en la mácula densa se detecta un bajo flujo de fluido o una baja concentración de sodio. O sea, en esta parte se detecta una baja de presión arterial. También recordar en la clase de cardiovascular que existe otro sistema que también detecta la baja de presión para aumentar la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón. Pero en este caso, en la mácula densa es la que se detecta la baja de presión para la señalización para la producción de hormona, que es la renina, la cual se ve sintetizada en las células yuxtaglomerulares del riñón. Luego de esto se ve liberada hacia el torrente sanguíneo,
la cual se junta con una enzima que es el angiotensinógeno que se sintetiza en el hígado. A través de esto, la renina se convierte en la angiotensina 1, la cual se va hacia la circulación pulmonar para juntarse con la enzima convertidora de angiotensina, el ECA. De por sí, esta hormona se ve disponible como en muchas partes del cuerpo, pero principalmente se ve concentrada en el pulmón. Por eso se dice que se va hacia la sangre pulmonar, la cual se convierte en la angiotensina 1 a la angiotensina 2, que es la hormona activa. Tras esto tiene dos funciones principales. Por una parte, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor generalizado, o sea que mientras la constricción aumenta la presión arterial. Yo lo asocio en el sentido como que piensa en el ejemplo de que cuando una persona tiene una manguera, como que ya vierte agua. Pero ¿qué pasa? Si uno como que tapa un poquito el orificio de la manguera, como que toda esa agua se ve propulsada a mayor presión. Eso pasa lo mismo en las arterias. Que en las arterias, si disminuimos el radio que tiene a través del paso de la sangre, esta va a salir impulsada a mayor presión. También la angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal para secretar la aldosterona. La aldosterona estimula la captación de sodio en la membrana celular apical del túbulo contorneado distal y el conducto colector. O sea, en resumidas palabras, lo que aumenta la permeabilidad de sodio, una mayor reabsorción. Y a través de esto, el sodio atrae el agua. Y si atrae el agua, aumenta la volemia de la sangre, así aumentando su presión. Es importante separar la diferencia entre la DH y la aldosterona, porque de por sí la aldosterona es la que mencionamos anteriormente, la cual solamente se ve influenciado en el túbulo contorneado distal y colector, mientras que la RH es la hormona que le expliqué en la clase pasada, la cual se sintetiza en el hipotálamo, hipófisis posterior y la que se dirige hacia con el túbulo del conducto colector, la cual solamente aumenta la reabsorción de agua. Importante, aldosterona estimula la reabsorción de sodio. Pero bueno, como el sodio también se atrae el agua porque como que a través de la osmosis. Porque como que el agua va va junto con los solutos. Pero el ADH solamente se reabsorbe agua porque aumenta la permeabilidad a través de la aquaporina, que son poros que se ven filtradas el agua. Estas dos cosas hay que diferenciarlas, porque son de diferente origen y diferente función. Pero va orientado a que aumente la presión sanguínea. Aquí le di como sintetizado que la angiotensina 2 favorece la vasoconstricción y te consigo una menor tasa de filtración glomerular. O sea, que quiere decir que como se ve vasocontraído la arteriola eferente, toda esa agua que se ve impulsada a través de los túbulos se va a disminuir. Por eso va a disminuir la tasa de filtración glomerular. En el túbulo contorneado proximal, la que ocurre la reabsorción de sodio, bueno, creo que es cloro, pero pues una C y agua. Y la aldosterona aumenta la absorción de sodio y cloro y secreción de potasio en los túbulos colectores para aumentar la volemia y la presión arterial. Ese es el resumen de todo lo que tiene que ver con la renina. Ya. Ahora es cuando explicamos de por sí la fisiología del glomérulo y de los túbulos. O sea, lo que favorece es que aumenta, o sea, estimula la regulación de la composición iónica de la sangre. O sea, literalmente botamos desechos y también veamos si, dependiendo de los requerimientos del cuerpo humano, aumentamos la absorción de sustancias o lo excretamos. Ya. En primer lugar, vamos a fijarnos en la formación de la orina, la cual tiene tres etapas. Por una parte, la sangre que se ve dirigida hacia la arteriola aferente, piensa que la aferente como la entrada, se va hacia el glomérulo, la cual genera filtración glomerular, que el agua y los solutos del plasma se filtran en la cápsula de Bowman para luego dirigirse hacia el túbulo renal. Es el primer paso, filtración, filtración de sustancias, desde la sangre hacia el túbulo. Luego se dirige y puede ocurrir la reabsorción tubular, que las células tubulares reabsorben en un 90%, 99% de agua filtrada y solutos, lo que que requiere mantener el cuerpo, desde la luz tubular hacia los capilares sanguíneos peritubulares, volviendo a la circulación sanguínea. O sea, si nosotros tenemos ya una sustancia predeterminada que está en los túbulos y nosotros queremos mantener en la sangre, ¿qué es lo que hacemos? Reabsorbemos esa sustancia hacia la sangre para que aumente la concentración en la sangre.
Y por último encontramos la secreción tubular, que es el transporte de sustancias del capilar peritubular hacia los túbulos renales, que la secreción de sustancias que no fueron filtradas para poder ser excretadas en la orina. Ese caso es lo que mencioné del tema de los fármacos, que si nosotros no queremos que aumente la concentración de fármaco en la sangre, nosotros lo excretamos y a través de eso se ve secretada en el túbulo. Y aquí en una imagen pequeña, primero quise explicar qué son los podocitos. Que los podocitos son poros en hendidura que lo que permite que haya una permeabilidad selectiva a sustancias. O sea, no todas las sustancias se pueden filtrar. Por eso es importante reconocer de que, por ejemplo, en una cierta parte del túbulo se puede resolver agua, glucosa, proteínas, pero no en todos los lugares, porque cada uno tiene como su estructura en particular a través de los poros. Y aquí un resumen generalizado de las etapas que glomérulo de la filtración y luego entre las túbulos, como hace geles, distales, colectores, en la que ocurre la reabsorción y la secreción de sustancias para luego ser excretada en la orina. Y para finalizar con este tema es que la excreción es como igual a la filtración menos reabsorción más secreción para entender bien lo que consiste, que piensen que, o sea, ya, imagínense que tienen una muestra de orina y se preguntarán, ya, en la orina, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué parte, o sea, de todo este proceso de la formación de orina permanece en la orina? Las sustancias que permanecen en la orina se dan a través de la filtración, o sea, de la sangre hacia el túbulo, menos la reabsorción. O sea, como ya todas esas sustancias se fueron de nuevo a la sangre, ya no lo tenemos en la orina. Más la secreción, o sea, ya como en el paso final, cuando se secretó de la arteria hasta el túbulo, son como todas esas sustancias que quedaron para redirigirse hacia la orina. O sea, piensen, en la orina es la filtración más la secreción de sustancias, menos la resolución que toda esa sustancia ya la perdemos, que es la que de nuevo se incorporó en la sangre. Ya. Ahora, las presiones del glomérulo. De por sí en el glomérulo se trabaja con presiones desde la arteriola aferente y eferente. De por sí, la presión neta filtrada corresponde a la suma algebraica de las fuerzas que favorecen la filtración o las que se oponen en este proceso, la cual el filtrado glomerular es el líquido que entra en la cápsula glomerular. Se modifica al pasar por diferentes túbulos de la nefrona y se convierte en la orina al final del proceso. Ya, para el certamen de cardiovascular se supone que ustedes ya tuvieron que ver qué significa la presión hidrostática y la oncótica. Pero en términos simples, la presión hidrostática es la fuerza que se genera a través de los fluidos de la sangre. Por ejemplo, tenemos una pared de la arteria, y si aumentamos la presión hidrostática, es lo que sugiere decir es que como que aumentó la volemia. Si aumenta la volemia, ejerce mayor fuerza en las paredes de la arteria y por eso aumenta su presión hidrostática. Y la presión oncótica es como directamente como en la presión opuesta, o sea, la que se encuentra como por el exterior, la que impide que se salga el agua o sustancia o sangre de las arterias. ¿Y cuáles son las fuerzas que favorecen la filtración glomerular? Son la presión hidrostática dentro del capilar glomerular y la presión oncótica en la cápsula de Bowman. Mientras que las fuerzas que se oponen a la filtración es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica en la capilar glomerular. Si no entiende bien cómo consiste de por qué una favorece y otra se opone a la filtración glomerular, consiste que piensen como ya. Siempre me gusta el caso de explicarlo a través de un edema. Porque ya, tenemos una arteria y un intersticio, que son dos medios. Si nosotros aumentamos la presión hidrostática, favorecemos que se salga el agua. Pero en el caso de edema es como algo negativo, porque no queremos que se acumule el líquido en el intersticio. Pero en este caso, entre el medio del tubo, no, del glomérulo, de la arteria, no, de los capilares glomerulares y de los túbulos, lo que queremos es favorecer que se salga el agua, porque nosotros queremos luego como resolverla o secretarla. Así que por eso es importante que aumente la presión hidrostática, que sea mayor que la presión hidrostática que esté fuera de la cápsula de Bowman. Mientras que la presión oncótica es como la fuerza contraria. O sea que quiere decir que ya, por ejemplo, la presión oncótica de la cápsula de Bowman favorece que haya una filtración.
¿Por qué? Porque quiere decir que mientras menor presión óptica que se genere afuera del glomérulo va a favorecer que se libere, o sea que no haya como un impedimento para que se salga el líquido. Y todo esto se ve explicado en esta fórmula. Y en términos simples lo que quiere decir es que la fuerza que favorece la filtración menos la fuerza que se opone a la filtración. Y hay como una carga neta. Y lo expliqué a través de los colores. Como me gustó como este diagrama fue que a través de esto como que lo sinteticé en esta fórmula, como que lo relacioné. Ya, ya tenemos las presiones glomérulo, cuáles favorecen y cuáles se oponen. Y ahora nosotros vamos a ver cuáles son las alteraciones a esta filtración glomerular, la cual puede ser multicausalidad. Puede ser por una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, también puede ser por una obstrucción o por cambios fisiológicos como una menor presión arterial o una menor generación de la angiotensina 2. También hay otra tabla que aparece en PPT de que cómo se relaciona una alteración de la filtración glomerular de acuerdo al volumen que llega desde la arteriola aferente o eferente, que sean por cambio de flujo sanguíneo, por una obstrucción, por cambios en la concentración de proteínas plasmáticas, por deshidratación o hipoproteinemia. Y en este caso, lo importante es que ustedes no se lo sepan de memoria, y así ya, diabetes, hipertensión, nefropatía, no, usted tiene que relacionarlo. ¿Cómo la diabetes puede afectar que disminuya la filtración glomerular? Y para eso les dejo una tarea es que investiguen la fisiología de la alteración de la filtración glomerular de estas dos tablas, de esta de aquí y esta de aquí. ¿Por qué? Porque es importante que para que lo comprendan el certamen, ustedes no tienen que saber de memoria de por qué afecta, sino del procedimiento, de por qué una tal alteración puede generar que disminuya la filtración. Y para eso les di un ejemplo. Yo agarré cualquiera, agarré un ejemplo de la disminución de la angiotensina 2 por un fármaco. Bueno, de por sí sé que hasta ahora no han visto farmacología, pero hay un ejemplo de que hay un fármaco que impide la formación de la ECA, que es el fármaco IECA, inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, la cual es el enalapril. El enalapril es un antihipertensivo la cual impide la formación de angiotensina 2. Como si, o sea, si retroceden en el video, se encontrarán que en la angiotensina 1 requiere de la ECA para generar angiotensina 2. Pero si nosotros inhibimos la ECA, quiere decir que no se va a formar angiotensina 2, la cual ya no va a haber una vasoconstricción, sino va a favorecer una vasodilatación. Y esto va a relajar las arteriolas eferentes. O sea, de por sí la angiotensina 2 es como muy selectivo de las arteriolas eferentes, por eso va a disminuir. Va a disminuir su resistencia porque va a favorecer la vasodilatación, la cual la sangre que llega va a llegar con menor presión, disminuyendo la presión hidrostática capilar glomerular. Y solamente por este ejemplo, yo ahí ya saqué todo como un esquema fisiológico. Y eso mismo quiero que hagan por cada ejemplo, para que lo comprendan para el día del certamen. Siguiente. Nosotros ya estamos explicando la tasa de filtración glomerular, pero ahora queremos decir, ¿qué es eso? En qué consiste? Bueno, en primer lugar, permite medir la funcionalidad del riñón. En los usuarios que tienen enfermedad crónica renal, bueno, enfermedad renal crónica o a una patología adyacente como la diabetes o la hipertensión que afecten la tasa de filtración glomerular, se requieren exámenes. Y uno de nuestros exámenes es la tasa de filtración glomerular, que es la cantidad de sangre que se filtra en los riñones. Se suele medir con la inulina debido a que se filtran los glomérulos sin llegar a secretarse ni reabsorberse en el túbulo, la cual mide la filtración de glomérulos. Este ejemplo que dio la profesora es un excelente ejemplo de qué consiste la filtración, la resorción y las alteraciones que pueden ocurrir. Ya. En primer caso, nosotros encontramos la inulina, que si ven bien, en ninguna parte ni se secreta ni se reabsorbe, solamente se filtra. Y como solamente se filtra, por eso para medir la tasa de filtración glomerular se utiliza la inulina, porque solamente se filtra. Los electrolitos ocurre una filtración y una reabsorción parcial. ¿Por qué una reabsorción parcial? Porque a través de de la ADH permite que haya una mayor permeabilidad de sodio. ¿Eso qué quiere decir? Que es como es selectivo. Si nuestro cuerpo requiere demanda que aumente la presión, aumenta la permeabilidad de sodio. Si el usuario tiene una presión altísima, va a impedir que se reabsorba. Por eso es una reabsorción parcial. Depende de las condiciones del medio. Por otra parte, encontramos que las proteínas y la glucosa hay una reabsorción completa.
¿Qué quiere decir de esto? Que en la orina nunca, pero nunca tenemos que encontrar que haya glucosa ni proteína. Ahora quiero hacer la siguiente interrogante. ¿Qué pasa si en un usuario hay un examen y se encuentra que hay una glucosuria? Que haya glucosa en la orina. Quiero que lo piensen por un momento y al tiro le daré la respuesta. Y también en el caso contrario, que los ácidos y las bases orgánicas, que la urea, hay una secreción total. O sea, siempre se va a excretar a través de la orina. Pero, ¿qué pasa si nosotros encontramos urea en la sangre, que está acumulada? ¿Qué significa que haya una acumulación en la sangre? Bueno, pues estos dos ejemplos son un claro ejemplo de cuando hay una alteración en los riñones. Por eso miden la funcionalidad del riñón. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos que no hay una reabsorción eficaz, se va a acumular en la orina. Por eso va a haber una glucosuria, pero solamente en el caso de si hay un daño en el riñón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el glucosuria, en el usuario, también puede ser por otros factores, como en el caso de la diabetes. De por sí, el riñón tiene como un tope, un máximo de poder filtrar un contenido. Pero ¿qué pasa? Si nosotros encontramos que en la sangre hay una acumulación de la glucosa en la sangre, va a llegar a un tope. No podrá como filtrar tanto, así que directamente lo va a excretar. Por eso encontramos que una excreción de orina con glucosa. Pero ese caso no es como patológico, porque es como es evidente, literalmente es como un rango que ve el doctor, que permite ver ya. Aquí obviamente hay una diabetes porque quiere decir que se está incluso hasta excretando en la orina. Pero en el caso contrario, también cuando hay una acumulación de urea en la sangre, quiere decir que también hay un daño en el riñón, porque esas ya no se está excretando en la orina, sino que se está manteniendo en la sangre. No hay una adecuada filtración glomerular. Por eso se permanece en la sangre y por eso quiere decir que hay una acumulación de estos desechos en la sangre. Porque como explicamos anteriormente, el riñón lo que genera es que se limpie la sangre. Pero si hay una acumulación de desechos, quiere decir que el riñón no está funcionando correctamente. Y a través de esto se mide esta tabla. La profesora dio estos valores como ya 60, de 60 a 80, 30, 15. Pero esta es la tabla que se usa actualmente para medir la funcionalidad del riñón, que mide dos parámetros. Uno es eh, el IFG. Ah, bueno, la filtración glomerular. Que aquí están los rangos. Que si es mayor a 60 es porque hay una funcionalidad normal. Si es de 60 a 89 puede indicar una enfermedad renal temprana. De 30 a 59 puede inducir a una enfermedad renal. Y si de tanto es menor a 15, literalmente ya no hay una filtración glomerular eficaz, la cual es una falla en los riñones. Y también otro parámetro que es la albuminuria persistente. Recordar que la albuminuria es una proteína, la cual es diferente de sí, proteinuria y albuminuria. La proteinuria puede ser una acumulación de proteínas, pero puede ser cualquier tipo. Mira que la albuminuria es solamente de albúmina. Si nosotros encontramos que hay una albuminuria persistente, es porque quiere decir que todas esas proteínas no fueron filtradas adecuadamente y se están excretando. Por eso, si hay un aumento en la concentración de albuminuria, puede indicar que hay un daño en el riñón. Y por último, encontramos la depuración plasmática que se mide en milímetros dividido en minutos, que mide el volumen de plasma que el riñón elimina por completo de una sustancia por unidad de tiempo. Y esta es la fórmula. Puede ser que, o sea, creo que al final había unos ejemplos de algunos como preguntas y creo que uno medían la depuración plasmática. Pero lo importante es que ustedes primero sepan identificar la fórmula y a través de eso determinar la depuración y ver si está como alterado o no. Siguiente. Ya, ahora nosotros explicamos totalmente lo que significaba la filtración glomerular. Pero ahora vamos a explicar en qué consiste la otra parte, que ya en este diagrama ya explicamos la cápsula de Bowman con la filtración y ahora vamos a explicar todo respecto a los túbulos. En esto es importante reconocer que hay porciones en el túbulo la cual permite resolver una sustancia u otra. Así que ahora voy a explicarlo a través de este diagrama. En primer lugar, encontramos que aquí se dividen en las tres capas que mencioné en la anatomía del riñón, la cual está la corteza, la cual está la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Luego está la media externa, no, médula, médula externa,
Y al fondo está la médula interna, que aquí en la médula interna es cuando se concentra la orina. Y todas estas tres capas se ve rodeado por el conducto colector, la cual es como la que recoge toda la orina para dirigirla hacia en la uretra. Ya, en las porciones. Primero encontramos que el túbulo contorneado proximal reabsorbe proteínas, glucosa, agua, urea e iones. En su estructura encontramos que hay microvellosidades con uniones estrechas, la cual tiene como función como que favorece la absorción de sustancias. Luego está la asa de Henle, la cual como que baja y luego sube. Cuando baja es la asa descendente de Henle, la cual favorece la reabsorción de agua y la secreción de urea, la cual tiene células permeables al agua. En este caso es cuando mencionamos las acuaporinas, porque son como poros que permiten la entrada del agua. Es importante mencionar que en esta asa descendente es permeable al agua y es impermeable al sodio. Por otra parte, el asa ascendente de Henle todo contrario, puesto que favorece la reabsorción de sodio y la secreción de urea. En esta estructura encontramos las células gruesas con máculas densas, la cual lo que mencionamos anteriormente, la cual contienen el aparato juxtaglomerular para la síntesis de renina y es impermeable al agua. O sea, ya, en conclusión, si baja, el asa quiere decir que reabsorbe agua, pero no sodio. Y cuando sube, reabsorbe sodio, pero no agua. Luego está el túbulo contorneado distal, la cual permite la reabsorción proximal. No, hay dos partes. Primero está la reabsorción proximal, la cual favorece la reabsorción de calcio por la hormona paratiroidea. No sé si recuerdan que en la ayuntía de endocrino mencioné que la hormona paratiroidea se ve influenciado para que no haya una mayor excreción de orina. Y eso a través del túbulo contorneado distal. Y también se encuentra la reabsorción distal, la cual aquí es cuando influye la aldosterona para que aumente la reabsorción de sodio y contrayendo consigo el agua. Y el túbulo colector es en la reabsorción de urea, la cual tiene dos partes. En una es las células principales, que es la P, la cual permite la reabsorción de sodio y agua por la acción de la vasopresina o hormona antidiurética o la ADH. Y también están las células I, que es la que permite la secreción de ácido y transporte de bicarbonato. Lo importante de todo esto es que en el túbulo colector, por una parte la que se ve influenciado la DH y en las células I la que se ve la regulación ácido-base del riñón y de la sangre. O sea, por ejemplo, si encontramos que la sangre está muy ácida, aquí en esta parte del túbulo colector es cuando se ve la secreción de ácido o de bicarbonato. Pero eso lo explicaremos como al final de esta diapositiva. Siguiente. Ya, en esta parte, mira, son dos procesos que no son complejos, pero que sí, si entendieron bien cómo funciona cada parte de los túbulos, van a entender esta parte. Así que si tienen dudas de esta parte, vuelvan al video cuando explique los túbulos, porque en esta parte ahora hay que aplicarlos. Ya, existen dos criterios. Primero, que existe el mecanismo contracorriente, la cual comienza con esta partecita del túbulo. Ya, como nosotros explicamos anteriormente, aquí es cuando se origina la orina concentrada, o sea, permite la concentración o la dilución de la orina. Y en esta parte encontramos ya que en el túbulo descendente de la asa de Henle, la que mencionamos que cuando permite la reabsorción de agua. Pero, ¿qué quiere decir? Ya, encontramos aquí dos medios, el medio tubular y el medio que está afuera, que es como podemos denominar la intersticial. Ya, si nosotros favorecemos la reabsorción de agua, quiere decir que toda esa agua se va a salir del túbulo. Y si esa agua sale del túbulo, toda esa orina que se estaba diluyendo se va a concentrar. Piense que va a haber una mayor cantidad de soluto y porque ya no va a haber tanta presencia de agua. Y por eso en estos numeritos se demuestra que cada vez va subiendo. Va subiendo la orina concentrada. Porque aquí en esta parte de la asa de Henle es cuando toda esa agua que se había resorbido ya no está en el túbulo, sino que está afuera.
Luego, en la asa ascendente de Henle, es cuando mencionamos que hay una reabsorción de sodio, la cual quiere decir que en el túbulo, en comparación con el intersticio, esta se va a salir sodio del túbulo, la cual va a generar que el intersticio sea más salado. Pero, ¿qué trae consigo? Trae consigo a que haya un gradiente osmótico. Aquí es cuando se detona porque va a haber una diferencia entre las concentraciones. Como va a haber una orina más concentrada y una parte bota agua y otra hace sodio, como que esto va a generar un gradiente. Pero, ¿cómo nosotros, o sea, nuestro cuerpo humano, va a regular ese gradiente osmótico? Bueno, todo eso se ve influenciado por la ADH. La DH, como mencionamos en un principio, es la que ajusta la osmoralidad, puesto que si nosotros aumentamos la acción o la función y que haya una mayor concentración de esta hormona, de la DH, va a salir más agua. O sea, lo que quiere decir que si sale más agua del túbulo, se va a concentrar más. Mientras que en el caso contrario, si encontramos que hay una disminución de la funcionalidad de la concentración de ADH, va a generar que el túbulo colector va a ser más impermeable al agua, o sea, va a haber una orina más diluida. Es importante reconocer porque otra parte de los exámenes que se ven de orina es si la orina se encuentra concentrada o no. Y todo esto es gracias a través de la hormona de la antidiurética. Otro caso que por explicar es que cuando una persona tiene un golpe de calor, va a generar una hipotensión. En esa hipotensión, como ya no, la persona se deshidrata, por así decirlo, quiere decir que ya no hay tanta volemia en la sangre. Bueno, de hecho creo que este ejemplo lo expliqué en la llantía pasada, pero ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Como nuestro cuerpo quiere restaurar la presión, va a querer que aumente la volemia. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué quiere decir ya? La forma en que botamos aguas es a través de la orina. Pero nuestro cuerpo no quiere que botemos el agua, porque quiere que la mantengamos en la sangre para restaurar la presión. Entonces, aquí es cuando se ve influenciada la ADH. Porque la ADH lo que quiere es que aumente la permeabilidad del agua para que se reabsorba, que vaya del túbulo hacia la sangre. Y al favorecer eso, se va a restaurar, porque ahí va a aumentar la volemia. Entonces, por eso, en ese caso, si una persona se encuentra en un golpe de calor, vamos a encontrar que va a excretar orina concentrada, porque ya no va a estar rica en agua. Ahora vamos a explicar en qué consiste la excreción de la urea. Pero antes de saber cómo se excreta la urea y cómo se denomina este reciclaje de la urea, hay que determinar cuál es su función. La urea es un producto metabólico de las proteínas eliminadas en gran parte de la orina. O sea, es un desecho metabólico, que lo que quiere nuestro cuerpo es eliminar a través de la orina. Y la urea se acumula en la médula renal interna para mantener el gradiente osmótico. Recuerdan bien que aquí se divide en tres capas, la capa de la corteza, el de la médula y de la médula interna. Y como mencionamos anteriormente, la médula interna es cuando se concentra la orina. Y la urea lo que quiere permanecer es que ese gradiente osmótico se mantenga. ¿Y cómo se hace? Es por este debido procedimiento. Ya, primero que todo en este diagrama encontramos que en la filtración glomerular queda al 100%. ¿Por qué? Porque en esta parte de los túbulos no hay una reabsorción significativa de la urea. Luego, la urea sigue su camino sin ningún problema, va hacia la asa de Henle hasta llegar al túbulo distal y en el túbulo colector. Como lo mencionamos anteriormente, es cuando se ve influenciada la regulación del gradiente a través de la ADH. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros aumentamos la funcionalidad de la ADH, va a aumentar la permeabilidad del agua, o sea, se va a reabsorber. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros estamos promoviendo que salga el agua a través de los túbulos, quiere decir que toda esa orina se va a concentrar y ahí se va a concentrar la urea. ¿Qué es lo que pasa? Luego de eso, como que la urea como que va a aumentar su permeabilidad yéndose hacia la asa de Henle. En esta parte, lo que se va a instaurar a que se acumule urea. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros lo que quiere decir es que nosotros queríamos excretar orina con urea. Pero para favorecer que se excrete la urea en su totalidad, como que de nuevo se va a dirigir hacia de Henle para así aumentar la concentración de urea en la orina. Y a través de eso va a aumentar la presión osmótica.
Y aquí les dejé el ciclo, que es como un ciclo vicioso, que va del túbulo colector, después el intersticio. Aquí está la flechita rojas, que va del intersticio hacia las asas de Henle, luego hacia de nuevo los túbulos y de nuevo el colector. Es como un ciclo vicioso para mantener la concentración de la áurea y también lo que favorece que se mantenga el gradiente osmótico. Siguiente. Ya. Ahora, en cuanto a la regulación que tiene nuestro cuerpo para botar agua, para ganar agua y cómo se ve estimulada a través del sistema nervioso. Ya, primero en la regulación del flujo sanguíneo renal se dan por estas dos principales vías. En primer lugar, si nosotros queremos favorecer en un subidón de la presión arterial, eso se da a través del sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático hay dos vías. O si nosotros queremos hacer como una vasoconstricción generalizada, se ocupa la noradrenalina, la adrenalina o la endotelina, que es favorece la constricción de las arteriolas renales, en la cual puede ser o aferente o eferente. Mientras que la angiotensina 2, como mencionamos anteriormente, también se crea una vasoconstricción, pero es pero muy especializada para la vasoconstricción de la arteriola eferente. Por otra parte, si nuestro cuerpo quiere descender la presión arterial, lo que quiere es favorecer una vasodilatación. Y en ese caso se va a ocupar la dopamina, la acetilcolina o el óxido nítrico, que no es específico, sino más como general. Por eso va a favorecer la vasodilatación de la arteriola aferente o eferente. Por otra parte, nosotros ya garantizamos la vasodilatación o vasoconstricción, pero ¿cómo favorece la pérdida de agua o la ganancia de agua? Como mencionamos anteriormente, la hormona predilecta para un balance de la presión arterial en cuanto al volumen sanguíneo es la ADH, la cual hay tres criterios. El mismo caso, una persona es hidratada. Ya, encontramos que hay una disminución de flujo de la saliva, puesto debido a que como ya no ya en la deshidratación no hay una concentración de líquido ideal, en la cual la boca va a estar seca. También el aumento de la osmolaridad plasmática que estimula los homorreceptores hipotalámicos. Aquí mencioné anteriormente que cuando el ADH favorece, o sea, cuando se detecta una hipotensión se libera ADH y a través de la estimulación de los homorreceptores. Y la disminución de volumen sanguíneo que recorre la sangre a través del cuerpo humano, disminuye la presión, aumentando la liberación de la adenina, angiotensina, deuterona, la cual se forma la angiotensina 2. Todo esto se da en la estimulación de la seno hipotálamo, aumentando la sed. Por otra parte, esa es como la primera parte en que nuestro cuerpo reconoce que hay una baja presión y como que quiere hacer un cambio. Quiere hacer un cambio para restaurar la presión. Y a través de esto se libera la ADH en la cual aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos distales y conductos colectores, la cual aumenta la absorción de agua y disminuye el agua excretada. Estos dos puntos finales como la conclusión de la función de la DH. ¿Por qué? Si nosotros estamos reabsorbiendo más agua, o sea que de los túbulos se redirige hacia la sangre para favorecer la alza de presión, va a generar que la orina excretada se vea más concentrada. O sea, puede ser que incluso puede generar la poliuria, que no sé si recuerdan, pero es cuando se genera una disminución de la orina excretada. Mientras que en el caso contrario, es que ¿qué pasa si nuestro cuerpo hay una presión arterial persistente y cómo hace nuestro cuerpo para bajar esa presión? Bueno, para bajar esa presión lo que hace nuestro cuerpo es como perder más agua para favorecer que haya una disminución de la presión ejercida a través de las arterias. Todo esto se da como un ejemplo cuando una persona como consume mucho sodio. Por eso es importante que los cuidados que ustedes realizan a través de la población hipertensa es que primero que no ingieran tanta sal, porque el sodio favorece la hipertensión. En este caso, aquí estamos viendo que la persona consume sal, aumentando la concentración plasmática de sodio y cloro, así favoreciendo la osmosis de agua desde el leak hacia el líquido intersticial y allí al plasma, aumentando el volumen sanguíneo. Así que recuerden, mientras mayor volumen que ejercen en paredes arteriales, va a favorecer que haya una alza de presión.
Luego de esto hay dos vías. Por una parte, cuando la sangre, imagínense, en nuestro corazón, si nosotros en nuestro corazón detecta que hay un aumento de volumen, obviamente va a generar una crisis en el corazón. Así que con el estiramiento de la aurícula del corazón, que como por ejemplo, si llega más sangre en la aurícula, esta se va a como estirar de más. Y a través de eso se libera un péptido, que es el péptido natriurético. Este lo que genera es que haya se redirige hacia los túbulos para resolver, o sea, que haya una reabsorción reducida de sodio en los riñones. Y también por otra vía que disminuye la liberación de renina por la zona glomerular. O sea, ¿qué quiere decir? Si nuestro cuerpo tiene una alza de presión, no va a querer que haya una síntesis de renina, porque justamente lo que se promueve es que haya una alza de presión, así que no va a querer que suba la presión de nuevo. Así que va a disminuir la liberación de aldosterona y así resuelve la resorción reducida de sodio en los riñones. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que ahora entre la sangre y el túbulo ya no se va a promover que el sodio se redirija hacia la sangre, sino que todo ese sodio se vaya a excretarse en la orina para perder sodio. Aumento de la pérdida de sodio y cloro por la natriuresis y aumento de la pérdida de agua en la orina por osmosis. ¿Qué quiere decir con esto? Como caso contrario de la ADH, siempre digo que el péptido antidiurético y la ADH son cosas contrarias, porque aquí ya estamos viendo en nuestro cuerpo que como estamos disminuyendo la reabsorción de sodio y tras consigo el agua, toda esa se va a excretar, entonces vamos a encontrar que el usuario bota mucha orina. Eso hay que tener cuidado con eso porque si pierde mucha orina también va a perder electrolitos que son esenciales para las funciones del cuerpo, así que hay que tener ojito. Pero como se pierde mucho volumen de agua, bueno, mucho volumen de orina, va a empezar a descender la presión, restaurando la presión arterial del usuario. Así que por eso estas dos vías funcionan para o subir o bajar la presión. Y aquí hay como un mini como resumen en la cual consiste que en qué casos aumenta la producción de ADH y en qué casos se reduce. Por ejemplo, ADH por la aumento de osmolalidad plasmática, disminución del volumen de sangre o disminución de la presión. Y por fármaco, por hipoxia. Mientras que, o en este caso, de si el paciente está hipotenso. También, y se reduce la concentración de ADH cuando no se quiere promover la alza de presión. Y aquí es cuando hay un aumento de la presión arterial o un aumento del volumen de sangre. O fármacos como el alcohol, la clonidina o el haloperidol. Ay, chiquillo, esto como más como educación, pero por eso en hipertensos que no sugieren que no tomen alcohol, porque el alcohol igual alza la presión. Y la reducción de la C. Ya. Siguiendo con la presentación. Y aquí ya vamos al último tema de la presentación, la cual nuestro riñón también regula el ácido base de la sangre. O sea, si la sangre se acidifica o se alcaliza. Ya, en primer lugar encontramos que en nuestro cuerpo encontramos diferentes pHs, como por ejemplo la sangre va desde un rango de 7,35 a 7,45. Ese es el rango ideal del pH. La orina de por sí es más ácida y el lugar más ácido que encontramos en nuestro cuerpo es en los jugos gástricos. ¿Por qué? Porque lo que quiere favorecer que se destruya todos los componentes que vienen de la comida y también en cuanto a hay algunas bacterias que toda esa flora como intestinal como lo que favorece que si hay un ambiente ácido, todo eso como microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo se van a eliminar. Por eso es importante que hayan una diferencia de pH según la función. Y es importante mencionar que la sangre tiene en considerado que si se acidifica se llama una acidosis metabólica. Aquí, que el riñón, bueno, eso voy a explicar más adelante, pero si se acidifica, acidosis, mientras que si aumenta el pH es una alcalosis. Ya, ahora voy a explicar que existen dos moléculas, iones, etcétera, que son importantes para la regulación del pH metabólico, que primero es un ion de hidrógeno que acidifica el medio, o sea, baja el pH. Mientras que el bicarbonato, que también se ve representado como HCO3 negativo,
ahí se mueve una negativo, pero es HCO3 negativo, neutraliza el medio, o sea, eleva el pH. Y como que el cuerpo como que juega con estos dos iones porque si quiere, no sé, presenta un medio muy alcalino, va a generar que aumente la concentración de hidrógeno positivo en la sangre. Y por eso se llama como un amortiguador, porque en este caso es como aquí ya, encontramos los dos iones. Hidrógeno y bicarbonato como que se convierten en dióxido de carbono y agua. El agua se va hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono aquí es cuando actúa en la acidosis respiratoria. Eso lo van a verlo en la materia pulmonar. Así que estará en cuanto al riñón, solamente nos vamos a concentrar en lo metabólico, en lo que es los productos de iones que se encuentran en la sangre. Ya. Esta es como un resumen, como, más como para entender. Que aquí nosotros estamos jugando entre los túbulos y la sangre de que como que se transporten o un ion de hidrógeno o bicarbonato. Si no, por ejemplo, si nuestro cuerpo está muy ácido, la sangre como que va a favorecer la reabsorción de bicarbonato, la creación de bicarbonato, para que se permanezca en la sangre y así neutralice el medio. Y todo esto, como en la parte básica, pero así es como se ve, como se ve el tema de cómo interactúan estas dos moléculas. Primero, nosotros encontramos que hay como tres o cuatro pasos. En primer lugar está el filtrado, que pasa desde el glomérulo, una filtración glomerular hacia los túbulos, que es bicarbonato más sodio. Aquí encontramos que hay un transporte, como por ejemplo hay como hay un receptor, no un receptor, sino hay un transporte, una proteína de transporte que si entra sodio sale hidrógeno. Es como casi lo mismo que se mencionaba siempre, como que si entra sodio sale potasio. Ahora en este caso como que es un transportador específico que si entra sodio sale un ion de hidrógeno. Esto se junta para generar agua y dióxido de carbono, la cual entra en la célula tubular para que forman de nuevo bicarbonato y así secretarlo hacia el ambiente de la sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Este directamente lo que se quiere estimular es cómo se produce el bicarbonato para neutralizar el medio, porque a través de una molécula de bicarbonato se puede reciclar y formar más bicarbonato para secretarlo en la sangre y así neutralizar el medio. Y ahora aquí dejé como una tabla resumen de los dos posibles casos en que se encuentre la sangre. Primero, si nosotros encontramos que el pH de la sangre está muy ácido, hay una acidosis metabólica, la cual lo que quiere hacer el riñón es favorecer la secreción de un ion de hidrógeno, lo cual que permanezca en la sangre y no, que secrete en la orina y se reabsorbe el carbonato. O sea, estamos botando ácidos y estamos incorporando en nuestra sangre como bases débiles y fomenta la producción de bicarbonato. También aumenta el amonio y excretando amonio iónico. O sea, sé que en esta parte la profesora no sé si lo enseñó, pero igual quería como darle como como mini tip de que también existe, o sea, dos vías. Una vía es que si nosotros estamos excretando ácido y favoreciendo el aumento de la concentración de bases, pero también hay otro que como que el amonio como que interactúa con el bicarbonato porque por ejemplo, el amonio se une con un ion de hidrógeno y ahí se transforma en NH4. Pero ¿qué es lo que pasa? El NH4 no se puede resolver porque como que ya no lo permite en cuanto a la membrana semipermeable. Entonces todo eso lo que se iba a resolver se va a excretar. Esa es la funcionalidad de cómo se puede excretar en los iones de hidrógeno, porque se va a juntarse con el amoníaco. Y eso favorece el aumento de síntesis de bicarbonato elevando el pH. Mientras que en el caso contrario es que si nosotros encontramos que en nuestra sangre hay un pH altísimo, se significa que hay una alcalosis metabólica, la cual el riñón va a disminuir la secreción de hidrógeno, o sea, lo va a querer como reabsorber y disminuye la reabsorción de bicarbonato, lo cual lo va a excretar.
Favorece la excreción de bicarbonato en la orina y disminuye la producción de amonio. O sea, lo que quiere decir que si disminuye la producción de amonio, ese amonio ya no se va a juntar con el ion de hidrógeno y no se va a excretar, sino que se va a permanecer en el medio, o sea, en la sangre, bajando el pH. Y aquí di como un medio, como un mini resumen, es que en la mayoría de las regiones del túbulo, o sea, pero en un 80% del túbulo proximal se secretan iones de hidrógeno y se resuelven en el bicarbonato. O sea, ese es como el lugar principal en donde se hace la conjugación entre el hidrógeno y el bicarbonato para regular el pH de la sangre. Para mantener el pH en la sangre y mira, se puede hacer en cualquier parte de los túbulos a excepción de la asa de Henle, porque recuerden que la asa de Henle es muy selectivo. O va a resolver agua o va a resolver sodio, pero no va a resolver otro componente. Así que, bueno, igual puede ser con un poquito la urea, pero no va a resolver ni bicarbonato ni hidrógeno. Así que eso. Y aquí para finalizar la ayudantía, le dejé dos como síntesis de contenidos. Este apareció en PPT la profesora, la cual directamente lo que estimula es que como que el estímulo que desencadena estas hormonas, el mecanismo de inicio de acción y los efectos. Mientras que aquí dejé otro como síntesis de todo como la funcionalidad de la nefrona y del glomérulo. Y por última parte, como que este link también se lo voy a dejar en la descripción del video porque encontré que esta página fue muy buena. De hecho, como que ocupé un poquito de información para hacer esta guía porque como que explica paso por paso la estructura, la fisiología del sistema renal. Ahí para que aprendan de estudiar. Y para terminar con esta ayudantía, primero les quiero desearles muchas gracias por su atención, por las personas quienes vieron en su totalidad esta ayudantía, porque ojalá les sirva un montonazo para su certamen. También cualquier duda que tengan, igual pueden dejarlo en los comentarios, porque una pregunta de una persona puede ser la duda de muchas personas. También lo de que este arbolito de Navidad, porque queda como un mes para Navidad, así que ojalá que todo este tiempo que tengan para estudiar y sus prácticas sean muy buenas y que todo salga excelente. También lo que quiero recalcar es que como este va a ser su último certamen, aprovechen de estudiar. Tómenle peso a la materia, porque esta asignatura que es fisiología es la base de muchas de sus próximas asignaturas. Porque, por ejemplo, si ustedes van a estar educando en un plan hiposódico o un hipertenso, ustedes primero tienen que saber qué significa que una persona es hipertensa, qué consecuencias trae en el organismo, cómo se producen, qué es lo que elevan la presión, y para eso ustedes tienen que saber la fisiología. Por eso tómenle peso a esta asignatura. Lo digo porque, o sea, en el certamen anterior no es como para dar como malas como vibras, pero igual no fue tan bueno porque muchas personas dejaron en blanco muchos contenidos. En contenidos que se hablaron en clases y que se hablaron en ayudantías. Por eso, importante que en vacaciones retomen todo lo aprendido en fisiología para aplicárselo en sus próximas prácticas y educaciones con los usuarios. Porque pueden llegar, como estamos en Yule, lamentablemente tenemos muchas personas que son hipertensas y diabéticas y que trae consigo enfermedades renales. Por eso es importante que ustedes estudien qué consiste la fisiología renal para comprender la alteración del riñón y para aplicarlo a través de sus educaciones nutricionales. Así que eso, le pongo mucho énfasis a los estudios, que les vaya bien. Y próximamente vamos a estar subiendo la ayudantía pulmonar con la ayudantía digestiva. Eh, y que le vaya excelente el certamen y les deseo puras bendiciones. Shake.